Madre mía, chicos y chicas. Acaba de salir la noticia que nos tiene a todos con la lengua fuera. La llamada de Can a Demet, se dice que es su última oportunidad. No me digáis que no es fuerte. A ver, para ser honestos, esto huele a culebrón de los gordos, ¿verdad? Llevamos meses, bueno casi un año, dándole vueltas a qué pasa entre Can Yaman y Demet Özdemir. Que si se vieron, que si se mandaron mensajes, que si uno le da like a las fotos del otro, un sin vivir. Pero ahora, esto ya es otro nivel. Lo que yo creo que está pasando es que Can, que últimamente se nos ha puesto muy intensito con sus proyectos internacionales, se ha dado cuenta de algo. Quizás ha visto que la cosa con Demet se enfría del todo y ha dicho, ostras, la he liado parda, o simplemente quiere recuperar lo que tuvo. Porque seamos sinceros, la química que tenían en Erkenzicus era, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista. Muchos dicen que esto de la última oportunidad es puro marketing, que quieren reavivar la llama para generar interés. Y sí, podría ser. El mundo del famoseo es así, siempre hay un poco de teatro. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si Can está de verdad arrepentido o se ha dado cuenta de que Demet es el amor de su vida y está dispuesto a todo? Imaginaros la escena. Can con esa mirada intensa que tiene al teléfono, diciéndole a Demet algo como, Demet, por favor, escúchame. Sé que te he hecho daño, sé que hemos pasado por mucho, pero necesito que sepas que esto es importante para mí. Es nuestra última oportunidad, ay, ay, ay. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. ¿Y Demet, qué habrá pensado ella? Porque ella también ha rehecho su vida, ¿no? Ha tenido sus cositas, sus proyectos y seguramente no le apetezca volver a pasar por lo mismo. Pero claro, cuando alguien que te ha marcado tanto te dice algo así, duele. Y también ilusiona, ¿eh? No nos engañemos. Para mí, este movimiento de Can es bastante desesperado, si es verdad. Es como el último cartucho. Si Demet le dice que no, creo que esto se acaba para siempre. Y ojo que Can Yaman ahora está en un momento súper dulce profesionalmente. Está triunfando en Italia, tiene proyectos a tope. ¿Por qué iba a jugársela así por un tema personal si no fuera porque de verdad le importa Demet? O a lo mejor, y esta es mi teoría loca, todo esto está orquestado por ellos dos. Quizás les va bien tenernos a todos enganchados con su posible reconciliación. Sabe Dios lo que pasa detrás de cámaras. Pero si tuviera que apostar, yo diría que Can está más que convencido de que quiere intentar las cosas con Demet. Lo que me da curiosidad es cómo habrá sido esa llamada. ¿Ha sido tensa? ¿Ha habido llanto? ¿Han recordado buenos momentos? Porque seguro que tienen un montón de recuerdos, la cantidad de cosas que vivieron juntos. Y no olvidemos la presión mediática que siempre han tenido encima. Eso desgasta a cualquiera. Si esto sale bien, imagínense la portada de todas las revistas. Sería el notición del año. Y si sale mal, pues también, pero de otra manera. Sería un drama absoluto. Ahora, lo que todos nos preguntamos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se verán? ¿Se darán una nueva oportunidad? ¿O simplemente ha sido una llamada de despedida, pero de esas que te dejan el corazón encogido? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir realmente se darán una última oportunidad?